invitado? Oye, antes estáis listo, llegó el invitado. Llegó. Sí, pues, Conche. te toca a ti. Hoy día tenemos un gran invitado, un gran amigo, el más punky de los compositores del teatro chileno de música, Jorge Martínez. Y si esto lo estás viendo hoy, es porque lo tuyo es puro teatro, así que vamos por allá. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren. Tenemos el agrado de presentar, de invitar al compositor más punky de los compositores musicales del teatro chileno, de la vida. Con ustedes, en Lo Tuyo es Puro Teatro, Jorge Martínez. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por Buenas la invitación. noches. Gracias por la Jorgito, invitación. salud Salud. Empezamos bien. por tener aquí un gran amigo, Jorge Martínez. Muchas gracias. ¿Cómo está, Jorge? ¿Todo bien? Todo bien, empezando este año 2023. Algunos cambios que nos dejó la pandemia. Volví a trabajar de profesor a un colegio bueno, ¿Sí? ¿Dónde? la Alianza Francesa. La Alianza Francesa, claro. Es un colegio bilingüe, que yo soy, bueno, ahí partiría como la historia. Claro. Yo soy bilingüe, hablo español, francés, gracias a una beca que tuvo de mi general. No, mi familia fuimos exiliados durante muchos años en Francia y me crié yo allá desde niño chico. Entonces hablo español y francés y de la misma manera. Entonces, como soy profesor de música, ya estoy trabajando, educando musicalmente un montón de niños. Bueno, para nosotros aquí como equipo precisamente tenerte a 50 años de conmemoración del golpe no es menor. Para nosotros es muy importante tu memoria, es muy importante toda tu vida, todo lo que ha transcurrido desde ese momento y para atrás también. Es muy importante tener la memoria de los maestros y no solo en el oficio, sino también en su vida, conocerles lo que han sido. Y es verdad lo que tú dices, porque yo creo que uno de los grandes problemas que estamos teniendo en este momento es la memoria. Estamos olvidando muchas cosas, las generaciones no nos conocemos unos con otros. Y todo este suceso de la pandemia también nos volvió a separar aún más. Y cometemos muchos errores todos. A medida que vamos creciendo, pensamos que estamos inventando la pólvora, ¿te fijas? Y nos olvidamos que hay otras personas antes que nosotros que ya hicieron hartas cositas y a veces estamos solamente repitiendo. Entonces es bueno conocernos, es bueno intercambiar esta idea y darnos cuenta que somos solamente parte de un ciclo. Yo también tuve la suerte de tener maestros que me impulsaron y en ese momento cuando ellos impulsaron mi educación, yo no me imaginé que casi 20 años después iba a estar ocupando los mismos lugares que ellos. Entonces, Es una suerte de cíclica, la vida es justamente, cíclica. entonces por eso es que es importante este tipo de conversación. Oye, Siempre, te presento al equipo, aquí están detrás de cámara todo el Buenas equipo. noches, muchas Nicolás gracias. Calderón, Eduardo Fuensalida, Vicente Radanari, Yachira, Fernanda Castex. Y bueno, y falta la Fantástico. Nicole Vial, que hoy día no puede venir, que está enfermita. ¿Y volviste a hacer Complicado. clases después de harto tiempo o ya? Sí, mira, yo soy profesor de música, incluso antes de tener el título de profesor, yo empecé a hacer clases de guitarra para poder costearme los estudios de guitarra. Entonces, yo creo que yo empecé a hacer clases de guitarra cuando tenía como, las primeras veces que hice clases tenía 14 años. Después, muchos años después, viviendo en Valparaíso, cuando estudié una licenciatura en música en la Católica Valparaíso entre el año 85 y el 88, también pude mantenerme, vivir en Valparaíso en tiempos muy duros, en tiempos de Oye, dictadura. sí, ¿qué tal esa experiencia ahí en Valparaíso? Difícil, muy difícil. A ver, entre la pobreza de Valparaíso de esos años, o sea, si ahora pensamos que Valparaíso es pobre, imagínense cómo era en esos años, donde prácticamente toda la población estaba Bueno, cesante. Estuve viviendo ahí en el 2021 y claro, se mantiene exactamente No, igual. claro, y sin posibilidades laborales. O sea, por ejemplo, los músicos, el trabajo que teníamos era el recorrido de los tugurios más insalubres de Valparaíso los días viernes y los sábados en la noche. Pero era el lugar donde qué sé yo, empezábamos, un compañero mío, Marcos Rocuán, gran flautista traversa, salíamos a las 9 de la noche de donde vivíamos nosotros, con guitarra, flauta, y nos recorríamos hasta las 2, 3 de la mañana, una serie de bares, de tugurios. ¿Iban pasando la gorra o iban contratando? Cantábamos, nos daban comida, nos daban trago,
Es decir, volvíamos a la casa comido, curado y con plata. Y ya no alcanzaba la plata para la semana. Así que fantástico, ¿te fijas? Pero era eso, o sea, no había otro lugar donde trabajar. O sea, el único lugar que había en ese tiempo en Viña era el Casino de Viña, que ahí trabajaban nuestros profesores. El Tilo González, que era profesor en la escuela donde yo estudiaba, Flaco Tena en ese tiempo estaba ahí, una serie de otros músicos, grandes ¿Estuviste en la músicos. escuela de Valparaíso? Universidad Católica, la escuela, claro, el Conservatorio de Música de la Universidad Licenciatura. Católica de Valparaíso, claro. ¿Y terminaste? No lo terminé, fíjate tú, porque cuando me faltaba un semestre me echaron. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo era muy hocicón. Chucha. Mira, yo creo que me ha pasado muchas veces en la vida que me han echado de muchas partes por sí. Pero por hocicón, de buena manera. No de mala manera, como hay que ser hocicón, pues, ¿te fijas? O sea, ubiquémonos en la época, estamos hablando de la década de los años 80, cuando la dictadura estaba feroz y, por supuesto, los jóvenes y el movimiento estudiantil, sobre todo, recibió una represión terrible. Muchos amigos míos fueron asesinados en esa década. Yo perdí muchos amigos. Yo mismo pasé bastante tiempo preso en la cárcel de Valparaíso, que me costó después mucho tiempo, por ejemplo, ya siendo profesor, no poder trabajar de profesor porque yo tenía una condena por la Fiscalía Militar de Valparaíso. ¿Estáis con antecedentes? Claro, antecedentes de terroristas. Bueno, Claro, ni sin proceso, ni una weá, simplemente... sí. El terror mío fue haberle pelado los bototos a un Paco que me pegó durante no sé cuántas horas. Pero bueno, era un momento muy complejo. Y claro, y la universidad y las escuelas de arte sufrían mucho en ese tiempo. La educación musical, nosotros llegamos, yo tuve la suerte de llegar a Valparaíso el año del terremoto, no se olviden, en el 85. Hubo un terremoto muy grande, Valparaíso quedó muy destruido, muy destruido. Entonces era una ciudad en ruina donde uno llegaba y habían fuegos por todos lados. Cada cierto tiempo corría la voz, y era un juego macabro, había un juego macabro que era increíble, pero lo pasábamos muy bien. Corría la voz de que una casa que había quedado dañada en el terremoto se iba a venir abajo por el cerro. ¿Te fijas? ¿Ya? Entonces se llenaba y todo el mundo corría a esperar el momento en que la casa se iba. Ay, peligrosa la weá. Claro, pero bueno, así somos los seres Era el humanos. panorama, ¿no? era el panorama. Bueno, y la escuela, y claro, llegaba una escuela de música muy entretenida y llegamos un grupo de jóvenes en los cuales llegamos en ese momento y nos conocimos ahí varios que ya veníamos con muchos años de formación musical. Yo tuve la suerte de empezar a estudiar música a los 13 años, cuando yo vivía en Francia, Oye, en una sí, ciudad. ¿cómo fue eso? Claro. Antes de estudiar en Francia, ¿estabas viviendo acá en Santiago? ¿En qué año te fuiste para allá? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa parte? Mira, si tú quieres, volvamos un poquito al inicio. Yo vengo de una familia, mi padre tenía doble vida. Tenía una vida de sindicalista y militante comunista. Mi papá para el golpe de Estado era secretario nacional, ¿Ya? era tesorero nacional de los empleados municipales de Chile. Y a su vez era dirigente del Partido Comunista de ¿En qué Chile. trabajaba él? En la Municipalidad de Maipú. Ya. Era trabajador municipal. Pero a su vez mi papá era un músico, un folclorista innato. Aprendió a tocar guitarra, tenía sus grupos de folclore. Entonces yo crecí en una casa llena de instrumentos, de arpas, de acordeones, de guitarra, donde se cantaba cueca, tonadas, valses peruanos, bolero. Ese era por un lado, y por el otro lado, te fijas, mucho... también yo nací en el año 64 y me tocó nacer escuchando discos de los Beatles, de los Rolling Stones, ¿te fijas? Entonces, entre el folclore ¿Quién traía esos discos a la casa? ¿Tu papá? Mi papá tenía una colección de discos increíble. Entonces yo de chico aprendí a usar el tocadiscos y poner los discos, entonces mi casa siempre estuvo llena de música. No así de política, mi papá hacía la política fuera de la casa, ¿te fijas? Pero en la casa era música. Y después vino el golpe, mi casa fue allanada varias veces, mi papá estuvo en el Estadio Nacional. ¿Estás viviendo en Maipú usted? En Maipú, claro. Después mi papá estuvo en la cárcel pública mucho tiempo, prisionero. Y después cuando salió fue imposible vivir acá y bueno, nos fuimos al exilio. Nosotros muy chicos con mi hermano, yo tenía 9 años. Y entonces, y llegamos a una ciudad en el este de Francia que se llama Nancy. Ahí nos radicamos muchos años. Y mira, las cosas de la vida, pues, ¿te fijas?
yo ya había empezado a tocar guitarra imitando a mi papá, ¿te fijas? Por imitación, como aprenden los músicos populares, por imitación. Sí. Y como yo también soy hijo de la grabación, de los discos, crecí con los discos, entonces yo ponía discos y escuchaba y tocaba, repetía lo que escuchaba, ¿te fijas? Esa fue mi desarrollando el oído igual Claro. de alguna manera. Por supuesto, pero como se aprende la música popular. En mi casa mi papá no era, yo varias veces le dije, oye, ¿por qué ponemos los dedos así en la guitarra y por qué esto se llama do mayor? Mi papá nunca supo explicarme por qué. Me decía, no, porque si tú pones los dedos así se llama do, listo, y se acabó. ¿Te fijas? Ya, pues do. Pero a mí no me cuadraban esas cosas. Decía, no, pero es que tiene que haber otra explicación. Tiene que haber otra explicación. Y te estoy hablando yo del año, mira, nosotros llegamos a vivir a Francia el 74. El año 76 empezó a llegar al departamento donde nosotros vivíamos un compañero de mi papá, el compañero Sergio, ¿te fijas? Que era el encargado político de los comunistas exiliados en Chile, que venía de París, recorría y visitaba a todos los militantes comunistas chilenos en distintas ciudades para ver cómo estaban, ¿te fijas? El trabajo es un trabajo social muy increíble que tenía ese partido comunista de esos años. ¿Te fijas? Que era un mundo en sí, eran familias donde los niños participábamos, era un mundo en sí mismo, con el mundo sindical, era una manera de vivir. Bueno, y llegaba el compañero Sergio, cada 3 meses, una cosa así llegaba, y le gustaba mucho ir porque mi mamá le hacía cazuelas, empanadas, pan amasado, y él fascinado. Y era un hombre grande, siempre me acuerdo, era muy grande, chascón, una barba gigante así, compañero Sergio. Nunca supe quién era el compañero Sergio, ¿te fijas? Yo no tenía idea que era un niño chico. Y un día me acuerdo, después de almorzar, mi papá le dice, oye, ¿por qué no le tocas guitarra a Sergio para que vea cómo tú estás tocando guitarra? Y yo me puse a tocar, me acababa de aprender unas piezas instrumentales de guitarra de Víctor Jara, que en un disco me aprendí una serie de piezas para guitarra y se las toqué. Y él me dice, bueno, pero ¿cómo te aprendiste esto? Escuchando, yo pongo el disco, lo escucho y lo toco. ¿Tenís buena paila, cabrón? Me dijo, ¿y no te gustaría esto en el Conservatorio de Música? Y le dije, no tengo idea de lo que es eso. ¿Qué es eso? Me dijo, no, yo te voy a hacer un contacto, la próxima vez que venga vamos a ir al conservatorio de acá. Ya, pasaron unos meses, vuelve y me dice, ya, nos están esperando, vamos al conservatorio. Y yo todavía sin saber quién era el compañero Sergio, ¿te fijas? Partimos con mi papá, el compañero Sergio en el auto de mi papá al conservatorio. Me tomaron una prueba, toqué guitarra, unas cosas, audición, me dijo, ya, perfecto. Me inscribieron y el director del conservatorio saludaba al compañero Sergio de una manera tremendamente afectuosa. Y después, con el tiempo, había la Juventud Comunista publicaba una revista cultural donde venían partituras para temas, qué sé yo, venían las partituras de canciones de Inti Guimani, de Ángel Parra, una serie de cosas. Y un día venía una canción y venía la foto del compañero Sergio al lado. Y el compañero Sergio era Sergio Ortega. Ah, ya. Sergio Ortega es uno de los grandes músicos que tiene Chile. Sí. En Chile lo conocemos, o sea, nadie lo conoce en realidad, Sergio Ortega. Pero todo el mundo conoce El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, que es el ícono mundial que se canta en todo el mundo de Sergio Ortega. Sergio Ortega es compositor de óperas, de sinfonías. Era músico. Tiene un libro igual de armonía. No, impresionante. Y ese era el compañero Sergio que es en mi casa que me inscribió en el conservatorio. Y era el mismísimo Sergio Ortega. Claro, y después yo estudié y seguí. Y el año 2001, cuando Raúl Osorio fue director del Teatro Nacional Chileno, me invita a mí a hacerme cargo de la dirección musical del Teatro Nacional Chileno. Y ahí yo me entero, por el Cholito, que era el sonidista, me dice, desde el año 73 que no tenemos director musical, me dice. Y le dije, claro, me dijo, porque el último lo echaron los milicos de acá. ¿Y quién fue el último? Sergio Ortega. Y ahí dije yo, oh, lo que es la vida, ¿te fijas? Es una cosa... y no tuve la posibilidad yo de decirle a Sergio que yo había tomado su puesto porque poquitos años después murió él, ¿te fijas? Pero lo recibimos en el teatro cuando él murió en Francia, su cuerpo vino a Chile y en el teatro se le hizo un gran como homenaje. director musical del Teatro Nacional igual? Casi 15 años. ¿Desde qué año partiste? Desde 2001, 2000, los primeros ensayos. Nosotros comenzamos ahí con el Círculo de Tiza Caucasiana, una obra ahí estaba ya a la par con el Teatro del Silencio y también estaba ahí... Claro,
Es que son varias cosas, pues, te fijas, como para que lo ordenemos. Yo empecé con, te fijas, Sergio Ortega me lleva al conservatorio y que me permite recibir una educación musical de muy alto nivel. Soy un afortunado, te fijas, porque la educación artística en Francia es gratuita, no se paga. No se paga, solamente tienes que cumplir y rendir. O sea, es de una exigencia muy alta. Si tú no cumples, te echan. O sea, no hay vueltas. Tú te llegan los momentos de los exámenes, tú te presentas los exámenes y si en los exámenes te va mal, te vas. ¿Entraste al conservatorio, no entras como instrumentista? Yo ¿Alguna rama? entré a estudiar percusión y teoría de la música. Percusión y teoría, porque para estudiar guitarra, yo entré con casi 3 años y medio, pero para estudiar guitarra tenía que tener 11 años. Entonces estaba pasado en casi 2 años. Entonces, pero podía estudiar percusión y me gustaba mucho la percusión y me puse a estudiar, pero rápidamente después al interior me cambié y me fui a guitarra clásica. Me pude cambiar estando al interior del conservatorio. ¿Y cuántos años estuviste ahí? 7 años en el conservatorio de Nancy, después volví a Chile el año 82 y el año entre el 82 terminé cuarto medio el año 83. No volví precisamente por temas musicales, yo volví más que nada por temas políticos, como opciones políticas de aquellos tiempos donde a muchos jóvenes que vivíamos en el exilio se nos solicitó volver a Chile para organizar lo que fue los preparativos para preparar la resistencia que comenzó el año 83, ¿te fijas? Cuando empiezan las primeras protestas nacionales. Entonces fuimos varios miles de jóvenes chilenos, hombres, mujeres, muy niños que volvimos y claro, que veníamos con nuestra preparación. Habíamos recibido mejor educación, habíamos podido tener la posibilidad de educarnos en otras cosas, ¿te fijas? Habíamos recibido también en ese tiempo, mucha formación política también. Entonces, claro, los jóvenes de la misma edad nuestra en Chile no tenían ese bagaje, digamos, intelectual, cultural, político con el que volvimos. Y fuimos varios miles. Te estoy hablando de jóvenes entre 16 y 20, 21 años, que tomamos la determinación de dejar una vida tranquila que teníamos. ¿Tenías compañeros allá con los que Sí, hablaba y por supuesto, y sí, decidieron volver ¿no? igual? Varios, hasta el día de hoy todavía conozco varios de los que tomamos la decisión de volver, ¿te fijas? Entonces, bueno, volvimos en eso, pero en paralelo a eso yo nunca dejé de hacer música. Yo nunca, o sea, siempre en paralelo al trabajo político de esos años, yo siempre me mantuve componiendo música. Yo empecé a componer a los 15 años. A los 15 años empecé a componer canciones. Mi papá tenía un grupo y a los 16 años hice los primeros arreglos instrumentales para el grupo de mi papá, un grupo de 7 músicos. Dirigí a los 16 años la grabación del primer disco de ellos. Entonces tuve esa posibilidad de ser un cabro chico agrandado, ¿te fijas? Entre medio de puro adulto y que me dejaban ser, ¿te fijas? Entonces era muy chistoso, porque te fijas, un cabro chico agrandado como era yo, ¿te fijas? Claro, porque vivía con puros adultos, entonces yo no me llevaba muy bien con la gente de mi edad. Entonces tuve esa posibilidad, ¿te fijas? También de ese momento histórico de conocer gente muy interesante, ¿te fijas? Tuve la suerte de conocer una pareja de uruguayos, de unos tupamaros uruguayos, muy jovencitos, la Betina con Milton, que ellos deben haber tenido unos 22 años, tuvieron que irse de Uruguay, ¿te fijas? Por la persecución de los milicos. Pero eran gente que al conocerlos yo, primero eran amigos de mi padre. Pero yo rápidamente, como yo estaba metido en todo, ¿te fijas? Entonces a través de ellos, a los 15 años, yo ya escuchaba Chico Buarque, Cita Rosa, Daniel Biglietti, leía libros de Benedetti, empecé a leer a Cortázar, porque los uruguayos son así, pues tienen una educación, ¿te fijas? Y yo, como ellos estaban más cerca de ellos de su edad, entonces me tomaron como su mascota y me llevaban al cine, me llevaban a los conciertos. Con ellos descubrí Pink Floyd, te fijas, empecé a escuchar rock progresivo. 50 años de Dark Side of the Moon también de Pink Floyd. Justo, ¿te fijas? Entonces, estos uruguayos me abrieron la cabeza de una manera, ¿te fijas? Entonces, imagínate, un cabro de 14 años, así lleno, bombardeado de información por todos lados, y además en un periodo donde en Francia estaban pasando cosas impresionantes.
¿Te fijas? O sea, yo en el colegio, ¿te fijas? O sea, yo estaba en el conservatorio estudiando música clásica. Con los uruguayos, con mi papá, yo vivía en un mundo latinoamericano, pero en el colegio yo vivía en un mundo multicultural. En mi colegio éramos 4 chilenos, mi hermano, yo, la María Rosa, que hasta el día de hoy somos amigos, y su hermano Ricardo, que lamentablemente ya falleció. Éramos 4 niños chilenos en ese colegio. Luego había, claro, árabes de todos los países del mundo árabe que te puedas imaginar, africanos de todas partes. En ese tiempo empezaron a llegar también los vietnamitas, los camboyanos, los laosianos, italianos, portugueses, polacos. Una época álgida políticamente, finales de los 60, Claro, principios de los 70. no, yo te estoy hablando ya del ya, año 76, verdad. 77. Pero fue el momento donde empezó el punk. ¿Te fijas? Y nosotros en el colegio andábamos todos con el pelo parado, con bototo, ¿te fijas? Entonces, claro, yo hacía arreglos de música folclórica americana, pero al rato, ¿te fijas? Para mí los Sex Pistols eran mi ídolo. Y los profes en el conservatorio nos odiaban, ¿te fijas? Porque escuchábamos esa basura, ¿te fijas? Entonces, fue un momento maravilloso porque se empezaron a quebrar una serie de mundo, ¿te fijas? Y en paralelo, te fijas, también se empieza a generar en el lenguaje de la izquierda, te fijas, o sea, ya se sabía todos los horrores del estalinismo, pero los viejos no podían dar ese paso de decir, sabes que todo esto es un horror, pero nosotros sí, ¿te fijas? Entonces nosotros nos fuimos en una guerra abierta contra el estalinismo y eso significaba abrir la cabeza, te fijas, a una serie de cosas, te fijas, por ejemplo, el estalinismo era completamente, o sea, era machista. O sea, un homosexual no podía estar en el mundo, tenía que ocultarse. O sea, si no, revísate la entrevista al Pedro Lemebel. Sí. Entonces nosotros entramos y nos fuimos contra todo eso, ¿te fijas? Entonces, el hecho de que nos hayan pedido que volviéramos fue bueno, pero también les costó, porque llegamos varios cientos o miles de jóvenes que veníamos con otra manera de pensar, con otras visiones, ¿te fijas? Y entonces, claro, acá nuestros compañeros, ¿te fijas? Todavía seguían con Quilapayún y todas las cosas, y nosotros veníamos, yo me acuerdo, yo llegué, venía con unas botas con el taco así quebrado, con el pelo largo, chaqueta de cuero, acababan de aparecer ¿cómo se llamaban? Que se ocupaban con cassette, el personal stereo. ¿Te fijas? Entonces, yo me acuerdo que antes venía mi papá me regaló el primero que apareció, que era un Sony con unos audífonos que tenían los pompones naranjos. ¿Te fijas? Entonces, yo usaba zapatillas rojas. ¿Te fijas? El año 82. Imagínate Chile, el año 82, un tipo que usa zapatillas rojas, que anda con personal stereo escuchando a los Sex Pistols aquí en Santiago. Hubo una protesta el año... Bueno, empezaron, en ese tiempo se hacían las marchas del hambre. Y a mí me tomaron preso aquí en la Plaza de Armas en ese tiempo. Entonces, y para mi cumpleaños ese año me habían mandado mi mamá de regalo unas zapatillas con velcro. Entonces los pacos no me pegaban por ser comunista, me pegaban por ser maricón, por usar zapatillas con velcro. ¿Te fijas? Me decía, este weón es un maricón, y me pegaba, y te vamos a robar las zapatillas, weón. Y yo lo miré y decía, si son zapatillas, y más me pegaban, ¿te fijas? Pero no me pegaban por haber estado en la protesta, me pegaban por usar zapatillas con velcro. Entonces yo le dije, ¿te fijas? Entonces, nosotros llegamos ya con una cantidad de... Yo tuve esa posibilidad, yo tuve la suerte, ¿te fijas? Dentro del dolor, de la desdicha, nosotros, siendo más niños, tuvimos la suerte de crecer en un momento de la historia donde reventó todo. ¿Sí? ¿Qué edad tenía el 82 cuando volviste? Yo tenía 17 años. ¿Y qué tal fue como la conexión emocional o cómo te sentiste al saber que iba a venir? ¿Había miedo como de enfrentar la situación política? Por supuesto, acá? porque también las imágenes que nosotros teníamos eran imágenes del golpe, ¿te fijas? Pero fue una vuelta muy interesante, o sea, fue muy duro, pero también muy interesante porque permitió también, como te digo, ese contacto. Acá en Santiago fuimos muchos los que estábamos acá. Entonces, entre el contacto con nosotros y en los lugares donde estábamos también nosotros, te fijas, o sea, me acuerdo en el liceo, yo llegué a terminar cuarto medio en el Liceo Municipal de Maipú.
Entonces, mis compañeros estaban fascinados porque yo tenía hacía un alto de cassette, te fijáis, de rock, de música punk, que aquí no existían. No, po. no No llegaba existían. Entonces, a los 3 días de empezar las clases, yo ya no tenía ningún cassette, se lo llevaron todo. Y te fijáis, claro, porque está... Pero eso permitió también que se generaran cambios importantes, ¿te fijáis? Amigos míos, literatos, por ejemplo, un gran amigo mío, Pablo Padilla, que hasta el día poeta, escritor, ha escrito varios, hay un libro, el libro blanco del rock, que no sé si ustedes lo han visto, él es el editor de ese disco, y viene de ahí, pues, de esos discos que no escuchamos. Entonces, claro, imagínate, el 82 en plena dictadura y todo, y nosotros escuchando los Sex Pistols en su casa, hablando de rock, pero después salíamos a hacer una barricada, ¿te fijas? Entonces, Buen soundtrack igual. Claro, entonces nos fumábamos nos fumábamos sus buenos pitos y salíamos con los Sex Pistols. ¡Ah! Claro, y eso permitió, te fijas, que entre varios, de ahí viene, por ejemplo, añitos después nacen los Pinochet Boys, los Ocho Bolas, Los Fiscales, te fijas, que son poquito después de la llegada nuestra. Sí. Nosotros llegamos el 82, el 83, y ya el 84 se empiezan a juntar ¿Tenías los alguna prisioneros. banda en esa época? No, en esa época no, porque yo estaba muy metido en la dirigencia política. Entonces mi trabajo más que nada era de compuse mucha música, componía mucha música. Y esa música que compuse en esos años la pude poner en práctica cuando llegué a Valparaíso. En Valparaíso, si bien es cierto, yo seguí siendo dirigente, yo fui presidente del centro alumno todos los años que estuve ahí, en la Federación de Estudiantes, pero armé inmediatamente ahí con hartos músicos al lado, armamos muchos grupos, tuvimos la posibilidad también de... esos últimos años, la segunda mitad de los años 80, para mí fue un periodo de mucha experimentación, porque tuve el acceso a tener músicos de muy buena calidad en Valparaíso. Entonces, experimentar desde música concreta, con sonido. Me hice amigo de unos estudiantes de ingeniería física de la Universidad Católica de Valparaíso, que estaban tratando, había un computador enorme, gigante en la escuela de física, que lo ocupaban para hacer cálculos matemáticos. Y estos locos querían hacer música con el computador. Pues ya se sabía, ya se hacía. Bien. Y en el casino, como pasa en los casinos de las universidades, yo un día almorzando escucho y no, es que no podemos. Y yo me acerqué y le dije, oye, ¿ustedes qué quieren hacer? Y me cuentan, me invítenme, quiero conocer eso. Y eran unas tarjetas que había que hacerle hoyito, y en no sé cuántos meses logramos que el computador hiciera... Y nosotros saltábamos, ¿te fijas? Hizo... Entonces, ahí pude experimentar mucho, conocí mucha gente muy interesante en Valparaíso. Se estaban haciendo cosas muy interesantes en ese momento también a nivel musical. Teníamos los congresos al lado, te fijas, a través de los congresos, los fulanos que se estaban armando en Santiago llegaban allá a través del Tilo González. Un compañero mío de curso, Pablo Bruna, pianista excepcional hasta el día de hoy, él trabajaba, el Tilo lo escuchó tocando piano en la escuela de música y se lo llevaron inmediatamente a trabajar al Casino de Viña. Entonces nosotros nos metíamos colados a ver los ensayos, venía Toquiño, venía María Creusa, o sea, un público muy selecto que pagaba mucha plata. Nosotros jamás podríamos haber estado ahí, pero como teníamos nuestro compañero y nuestros profesores, nos metíamos calladitos, te fijas, pero nosotros íbamos a ver los ensayos, no nos interesaba el concierto. ¿Y qué tal? Era espectacular, te fijáis, o sea, de ver realmente músicos que son de otro nivel. Te fijas, de gente que llega, te fijáis, partituras para todos los músicos y 1, 2, 3, y tenía que sonar al tiro porque no hay tiempo. Sí. Entonces, ahí tú empiezas a ver realmente, y como yo había tenido la experiencia del conservatorio en Francia, que era igual, te fijas, no nos daban tregua. Claro, ya traía el entrenamiento. Claro, y teníamos un entrenamiento maravilloso ese entrenamiento en el conservatorio, que estaba la escuela de danza también ahí. Entonces, era un trabajo, y ahí el rigor, o sea, una de las cosas que yo... ¿Hacían cruce con la escuela de danza? ¿De repente trabajan juntos? A los finales de año, ya. Que ¿Hacían muestras juntos? Se tocaba, claro, la práctica orquestal, también a veces había con práctica de algún, por ejemplo, que sea el primer movimiento del Cascanueces, el primer movimiento de algún ballet que había que tocarlo, y ellos también tenían que bailarlo con la orquesta en vivo.
Pero la disciplina, ¿te fijas? O sea, una de las cosas que yo agradezco a mi formación musical en Francia es la disciplina, el rigor, eso de que tú tenés que trabajar hasta que te salga bien y no hay excusa para que no te salga bien. Y si no te sale bien es porque no puedes hacer eso, ¿no? ¿Te fijas? Oye, el medio bocinazo. Para transparentar, estaba aquí en pleno Santiago Centro y hay mucho ruido. Para que Pero veas. está todo bien, parte Pero de, está ¿no? bien. Entonces, y ese rigor, te fijas, yo lo vi también ahí en esa orquesta del Casino de Viña, que era congreso, te fijas, que nos faltaba el Joe Vasconcelos nomás, que en ese tiempo cantaba con ellos. Entonces, fue un momento maravilloso, te fijas, llegaban los fulanos para allá, verlos tocar a ellos, te fijas, los primeros conciertos tuvimos acceso a ver eso, te fijas. Entonces, el 88 me echaron por reclamar, por exigirle los títulos a los profesores, porque no tenían títulos. Bueno, el plebiscito estaba en la cara también. Ya, a la vuelta ya de la esquina. venía, te fijas, entonces nosotros estábamos exigiendo que se mejorara el nivel de las clases, una serie de cosas. Y por supuesto, y nos echaron a todos, me echaron a mí, a Pablo Bruna, a Santiago, a todos los que hacíamos música nos echaron a todos, cosa que no molestáramos más. Y fue bueno que nos hayan echado, te fijas, yo encuentro que fue maravilloso, porque me hizo volver a Santiago al segundo semestre del año 88. Bueno, estaba el plebiscito, ya estaba toda esa cosa, pero yo ahí me alejé de eso, ¿te fijas? Yo siento que yo ya había tenido mucho ya, ¿te fijas? Ya había pasado por muchas cosas y me alejé de eso y tuve la suerte de ahí de encontrarme con un grupo de poetas. A través de este amigo mío, Pablo Padilla, que te hablaba antes, él me presentó una serie de poetas santiaguinos y llegué a la casa de uno de ellos, Raúl Muñoz, y que en ese momento él había comprado para su hijo un montón de juguetitos, una batería electrónica Yamaha chiquitita, un sampler que grababa 1 segundo con un teclado chiquitito, un órgano así chiquitito también Yamaha, no Casio, pero el juguete de los hijos. Ya. Entonces estaban ahí, me acuerdo que llegamos en la noche, nos pusimos a tomar vino, a leer, me leían los poemas que hacía, unas cosas rarísimas. Y yo le dije, está bueno esto. Y le dije, yo ¿puedo ocupar estos instrumentos? Me dijo, sí, pero son los juguetes de los niños, pero préstame. Entonces, me acuerdo, me dijo, habla con la Tamara es la hija, una niña, una mafalda chica de 6 años. Y le digo, oye, Tamara, le digo, ¿me prestáis tus juguetes? Me dijo, sí, pero me los tienes que cuidar, me dice, ¿ya? No, yo me comprometo, te los cuido. Y me prestó sus instrumentos y yo los junté y empecé a hacer unas cosas. Y de ese juego nació un colectivo que se llamó Metalengua. Metalengua. Claro, Metalengua. Y ahí llegamos a ser poetas, sonidistas, bailarinas. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando del año final del 88, 89. 89 sobre todo fue Metalengua. Y fue tu vuelta a Santiago, ¿no? Claro, y hicimos un montón de cosas. Me acuerdo que fue la primera intervención aquí en esta Alameda, en cuerpos desnudos, con máquinas sonando, Metalengua. Nosotros nos juntábamos en la SECH, que está un poquito más aquí arriba, en Simpson 14, creo, ¿no es cierto?, detrás de la Plaza Italia. Ahí está la casa del escritor. Y ahí había unos encuentros espectaculares, me acuerdo que fue maravilloso, que estaba, bueno, los Metalengua, Estela Díaz Barín, que es una de las grandes poetas, se juntaba con nosotros también ahí, maravillosa, una vieja así, pero fumaba y se tomaba todo el vino. Maravillosa. El Pedro Lemebel, Pancho Casas, que estaban recién haciendo las yeguas al Apocalipsis. Yo tuve la suerte también con mis teclados de acompañar algunas performances con ellos. ¿De la yeguada? No. Acá en Matucana, a la entrada de Matucana había un lugar que se llama el Garage de Matucana, que era primero partió como un lugar donde se juntaban los punkis de Santiago. Y ahí eso se hizo cargo Jordi Lloret con otra mujer que no me acuerdo el nombre en este minuto. Y ellos transformaron eso como en un centro de resistencia creativa increíble. Ahí empezaron a tocar los electrodomésticos, qué sé yo, se hicieron las primeras bienales punk de Santiago ahí. Ahí tocaban todos, te fijas, desde los fiscales a los 8 bolas, los caca urbana, los guasos caóticos. Me gusta Caca Urbana. Toda esa cantidad de grupos, te fijas, todos tocaban ahí, todos tocaban. Y nosotros los Metalengua también, te fijas. ¿El Metalengua tocaba punk en ese tiempo? No éramos punk para nada, pero ellos la adoraban porque nosotros tirábamos fuego. El Raúl tiraba fuego y teníamos
teníamos una serie de canciones, ¿te fijas? Y ahí se presentaban también las yeguas del Apocalipsis y una performance que fue para cuando, en esa fecha fue la matanza de la Plaza Tiananmen, que fue este gran levantamiento popular en China y que fueron masacrados en la Plaza Tiananmen. Y el Pedro con Pancho hicieron una performance maravillosa que se metieron en unas bolsas de basura enormes que estaban llenas de sangre de animales ¿te fijas? Con panitas, con vísceras, con cuánta cosa. No. Y se vistieron de chinas clásicas, con una uña gigante, con uno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estas cosas para echarse viento? ¿Abanico? Abanico, pero chinos, ¿Ya? todo chino. Y se metieron adentro, ¿te fijas? Y lo amarraron. Estaban las dos bolsas ahí, entonces yo iba generando unas pseudo músicas chinas con ambientaciones raras. Y entre medio empezamos a tirar bombardeos, gritos, unas grabaciones que nos conseguimos de las protestas de China. Y en un momento empezaron a aparecer las uñas, ¿te fijas? Por las bolsas. Y empezó a correr sangre, ¿te fijas? Litros y litros de sangre. Y se llenó el escenario de sangre y la sangre empezó a caer al público. Y a medida que iban metiendo la uña, iban rajando, hasta que salieron llenas de sangre, ¿te fijas? Esas son de las primeras performances de las yeguas. Entonces, ¿te fijas? O sea, la suerte me ha acompañado, porque también hay que tener, o sea, no solamente trabajo, sino que también hay que tener suerte para estar en ciertos lugares. Claro, en el momento exacto y ser atrevido, y ser desenfadado y meterse nomás, ¿te fijas? Es decir, no tenerle miedo y meterse y decir, ay, no, yo voy y lo hago, ¿te fijas? Entonces, tuve esa posibilidad de participar en ese final de dictadura, en esos últimos 2 años y medio, 3 años de la dictadura, donde Santiago realmente estaba lleno de actividades increíbles. Mucha música, mucho teatro muy... Bueno, el Grifero ya había empezado hace poco, te fijas, habían cosas en la calle, estaba muy interesante la cosa, te fijas, muy interesante. Esa gana de nosotros muy cabros, pues te fijas, te estoy hablando 23 años, 24 años, 23, 22, 23, con ganas de fijar ya de que se acabe esto y vamos para adelante. Entonces yo ya me había pasado en ese tiempo de la guitarra acústica, de la música netamente acústica, aunque en Valparaíso hice muchas con distintos, pero acústico, ¿te fijas? No tenía acceso a lo electrónico todavía. Mi primer acercamiento al electrónico fue con estos ingenieros, ¿te fijas? Que me mostraron su computador, y después con estos juguetes, ¿te fijas? Y de ahí empecé a adquirir unos teclados muy antiguos, muy viejos, muy rotos incluso, que los arreglamos, les poníamos unos parchecitos, porque era muy caro acceder a eso, muy, muy caro. Y a través de un medio primo mío, somos casi primos, Pablo Allende, que es un sonidista que actualmente, más que nada ahora, hace diseño sonoro últimamente. Y Pablo fue el primer sonidista de Los Prisioneros, de gira de Los Prisioneros, te fijas, con unos equipos que había que parcharlo, en ese tiempo no había, o sea, ahora hasta el parlante más rasca suena bien, sí. Te fijas, en ese tiempo no era así, te fijas, había que hacer los parlantes, si queríais foco, había que inventar el foco, no había. Entonces, entonces a través de mi primo, de Pablo, cuando yo volví, yo lo llamé, oye, estoy aquí en Santiago, contáctame, que necesito conocer gente, necesito ver qué es lo que se está haciendo. Entonces, llegué, te fijas, a ver lo que estaban haciendo Los Prisioneros, a través de ellos, conocer un agente que posteriormente se llamó La Ley, te fijas, en ese tiempo todavía todavía no es La Ley, pero era un grupo de gente que tenía mucho dinero, eran muy ricos, eran muy millonarios, pero a través de mi primo pude ingresar a ese circuito. No me quedé mucho tiempo ahí porque no me gustó, pero sí tuve acceso a conocer los sintetizadores que estaban apareciendo, los primeros sampleos. O sea, tuve acceso a conocer una tecnología que de otra manera yo no hubiese conocido. ¿Te fijas? Que existía. Entonces, por supuesto que no tenía cómo tenerlo, pero sí ya dije yo, claro, se pueden hacer todas estas cosas con esto. ¿Te fijas?
¿Y cuál fue el gran dilema que decía? Yo le decía, ustedes son unos flojos de mierda, le decía, porque solamente apretan los presets y listo. No hay mayor investigación yo en le el decía, instrumento. aquí esto se puede cambiar entero, Claro. mira, aquí hay parámetros ahí, esto se puede transformarlo. Pero no le interesaba, ¿para qué? Pues si sonaba bonito, sí, Funcionaba ya. funcionaba muy bien. Entonces, tuve muy poquito tiempo ahí. No es que ni siquiera estuve, sino que miré un par de fiestas con ellos y mirar la cosa, ya, listo, me fui. Y de ahí, te fijas, y de ahí viene ya... Bueno, pero es que convengamos que en ese tiempo había que ir presencial a conocer también es que cómo no funcionaba, si no había internet, cómo, no como había hoy en día. internet, justamente. Hoy en día no había. YouTube, tutorial. Ni cómo siquiera funciona. ni siquiera revistas, ¿te fijas? Entonces, pero ahí me di cuenta, te fijas, más o menos ya hacia dónde estaba avanzando la tecnología. Y de ahí, como te digo, vienen ya mis primeros encuentros con el mundo del teatro que yo no conocía mucho. ¿Fijas? Mi primer acercamiento al teatro fue en Valparaíso el año 86, final del 86, verano del 87, con Juan Edmundo González. Juan Edmundo González es un gran director de teatro, muy desconocido lamentablemente, pero que Juan Edmundo trabajaba trabajaba mucho en la calle y trabajaba con Andrés Pérez. Antes que Andrés se fuera a Francia. Ellos trabajaban juntos, iban de la mano, ¿te fijas? Cuando se va Andrés a Francia, después Juan Edmundo se va a vivir a Valparaíso y se consigue el Teatro Mauri, que es el teatro que está detrás de la casa de Neruda. En ese tiempo el Teatro Mauri estaba abandonado, lleno de basura, todo, y armó un equipo con antigua gente de teatro que había quedado en la época cuando la Universidad de Chile tenía una escuela de teatro allá, gente joven, y una polola que yo tenía en esa época, la Teresa, ella hacía teatro y ella empezó a trabajar con Juan Edmundo. Entonces incluso me invitaba, me dijo, ¿por qué no vas para allá? Y en ese tiempo dije, yo del teatro no me interesa, yo hago música, ¿te fijas? Y un día voy a un ensayo cuando ya tenía una obra bastante avanzada, una obra que se llamó... El extraño ser con alas, un extraño ser con alas, que estaba basado en una serie de cuentos de un libro de cuentos de García Márquez que se llama La triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada. Y al interior de ese hay varios cuentos, ellos tomaron varios cuentos de ahí y armaron esa obra. Y era una cosa de una magia, y ahí yo vi cómo, yo decía, pero cómo esta gente, sin nada, con puro hilo, con puros trapos, con puros tarros, arman ciudades, arman circos, ¿te fijáis? Se cambian el maquillaje, eran 10 personas y de repente uno veía 30. Yo dije, esto es pura magia, ¿te fijáis? Y ahí quedé realmente deslumbrado. Primera vez que yo veía algo así. Nunca había visto algo así. Y ahí después me vine a Santiago, te fijas, yo me vengo a Santiago. Pero ahí en ese grupo había, además de la Teresa, dos muchachos, un hombre y una mujer que yo ya había conocido en la calle en Valparaíso, que hacían títeres en la calle, se ganaban monedas haciendo títeres en la calle, que era la Agustín Letelier y la Claudia. Todos nos conocíamos, te fijas, en Valparaíso, todo el mundo se conocía. Y ahí nos saludamos, después yo los vi trabajando en el extraño ser con alas. Y me vuelvo a Santiago y, como te digo, yo hacía cosas aquí en Garas de Matucana, en la Sociedad Escritora, estaba ya metiéndome más en la cosa musical, ya estaba empezando a empezar a funcionar. Y un día viniendo de la casa de mis papás en Maipú, estaba viviendo en Maipú en ese momento, en la micro pasando por en la estación Mapocho, veo pasar una serie de personas de blanco tirando carretones de feria. Pasan por el lado de la micro corriendo. Yo los quedo mirando y venían todos de feria blanca. Y dije yo, ¿qué será? Tirando unos carretones y arriba de los carretones palos, un montón de cosas. Y de repente pasa el Agustín Letelier tirando un carretón. Y yo le grito, Agustín, ¿qué estás haciendo? Y él me mira y me dice, ven. Y yo me bajé de la micro y me puse a correr. Salí a correr y corrían, los carretones de feria van rápido. Sí, pues, claro. Claro, pues si Hay que toman echarle. velocidad, Y yo me pongo a correr y iba a correr, Agustín, ¿y esto qué es? Me dice, no, es una compañía de teatro, se llama Teatro El Silencio. Y te iba contando mientras iba, ¿no? Se llama Teatro El Silencio, un director chileno de Francia que se vino, nosotros aquí estamos. ¿Y qué están haciendo? No, una obra sobre la conquista de América. Transfusión.
Oye, ¿y cuándo la van a presentar? No, sí, síguenos, pues vamos para Ah, allá. ya. Fui, y yo dije, pero yo no voy a poder correr. Me dijo, ya, ¿dónde van a estar plazas de armas? Ya, yo me quedé ahí, pues me tengo una micro, yo no tenía físico como ellos, pues yo estaba entrenado para esas cosas. Ya, vi Transfusión, qué interesante, me gustó mucho, pero encontré que la música era un desastre. Le pido disculpas a mi colega, pero yo se lo he dicho personalmente, así que por eso lo digo, ¿te fijas? O sea, era lo que se hacía hasta ese momento en música callejera. Se ocupaba, o sea, no necesariamente eran músicos, era cualquier persona, si había un tarrito, se tocaba el tarrito, Lo que había, ¿no? una flauta, entonces, y se hacía lo que se podía hacer, no había una concepción de la música. No digo que está mal, está bien, pero yo yo venía de estudios de composición y entonces, oye, las obras, qué belleza, pero con nuestra música esto sería maravilloso. ¿Te fijas? Bueno, y después, a los meses después, uno de los músicos de Metalengua, Jorge Rivera, violinista, un día me llama y me dice que había tenido un accidente y se había quebrado la nariz. Mira las cosas, se quebró la nariz, tenía que operarse. Y tenía un compromiso con un grupo de egresados de teatro de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, que estaban haciendo una obra callejera y él se había comprometido a trabajar con ellos la música. Y lo estaban esperando porque tenían que estrenar en unos días. Y él no podía ir porque tenía que operarse la nariz. Entonces me dice, ¿por qué no vas tú? Y me ayudas. Ya, le dije yo te apaño. Parto y llego al lugar de ensayo y me encuentro con un grupo de muchachos y muchachas recién egresados y estaban haciendo una obra muy bonita que se llamaba Vida, Suerte y Regreso del Teniente Bello. Y pasaba por aquí en Santiago Centro, que el Teniente Bello volvía y caía, ¡puap! Y volvía como a el tiempo, al año 90, ¿te fijas? Y se encontraba con una serie de cambios y era muy interesante. Y había un grupo muy interesante, estaba la Maite Lobo en el diseño, o sea, había hecho el diseño, era muy simple, pero el diseño, proyecciones de diapositivas de Santiago de 1900, Renzo Briceño, estaba la Claudia Fernández, Pato Parra, o sea, una serie que recién saliendo de la escuela. Y ya, pues nos pusimos a trabajar, yo ya había llegado a un teclado y les digo, ya, pues, ¿cuántos días tenemos para trabajar antes del estreno? No, me dice, si el estreno es mañana. Y nos quedamos trabajando toda la noche. Pues. Ya, pues vamos. Y nos quedamos trabajando toda la noche y estrenamos al otro día por aquí en una plaza aquí en Santiago Centro. Fue una experiencia muy linda, después estuvimos en varios lugares de Santiago, en plazas. Nos fuimos a Valparaíso, después nos fuimos a la Cuarta Región. Y terminó a finales, no sé si finales de enero o las primeras semanas de febrero, terminó esa gira. Y me dicen, oye, nosotros en marzo nos vamos a sumar al Teatro Silencio, que vuelve Mauricio Celedón a Santiago, a Chile, y nos pidió y la compañía entera, todos nosotros nos vamos, ¿por qué no te vienes con nosotros? Yo le digo, no, porque tengo otras cosas que hacer, en realidad no. Y segunda vez que me invitaban al Teatro Silencio, te fijas, el Agustín, no, le digo yo, en realidad tengo otras cosas que hacer, estoy comprometido, no tengo tiempo. Llegó marzo, abril. ¿Verdad no te llamaba la atención? No, Estaba en otras cosas. Y a ver, de haber pasado marzo, abril, no sé, los finales de marzo, abril, se realizan en Santiago una serie de actividades, entre ellos una purificación del Estadio Chile, ¿te fijas? Donde va el Circo Teatro, va Teatro Silencio, va una serie de compañías que existían en ese tiempo. Entonces había mucho movimiento. Y debe haber sido como finales de abril, suena el teléfono en mi casa y era Renzo Briceño que me llamaba porque se habían comprado una caja de ritmo y no sabían programarla. En ese tiempo había que programar esas máquinas. ¿Ya? ¿Y cuál se habían comprado? No me acuerdo cuál era. Entonces no sabíamos programarla y como ellos sabían que a mí me gustaban las máquinas y las programaciones, y estaban ensayando en el Pedagógico, ahí en Macul con Grecia. Parto para allá un día. Y dije, yo voy y te ayudo y te enseño cómo se programa eso. Voy para allá y llego y tenían una sala que se habían conseguido, una sala muy bonita. Entonces, y llego y de repente veo que estaba todo muy ordenado. Estaban los andamios que nosotros ocupábamos para la vida, suerte y regreso del Teniente Bello. Estaban ahí, pero puestos de otra manera. Estaban todos con unos trajes muy lindos, que eran como de finales del siglo XIX, principios del XX, maquillados,
todo, pero todo ordenadísimo, y frente a todo eso, una silla. Una silla puesta así. ¡Pum! Y me dice, oh, justo vamos a empezar una pasada, ¿puedes esperar un poquitito? Sí, le digo yo. Me presentan a Mauricio Celedón, a su esposa, Claire Joanet, y me dicen, siéntate. Y había una silla. Y me senté yo así. ¿Eh? Me siento yo y tenía una función para mí solo. Y empieza una obra que era 8 horas, que es la que digamos, después de Transfusión, es la obra que es la obra nexo entre esa obra Transfusión, que era una enormidad de gente, y lo que fue Mala Sangre, que fue la primera gran obra del Teatro del Silencio. Y parte, ¿te fijas? Parte, y era una cosa maravillosa, ¿te fijas? Maravillosa. Y yo, puro mimo, era puro mimo. En ese tiempo todavía faltan muchos años para que ingrese al circo el Teatro del Silencio. ¿Era mimo porque Mauricio traía la...? Mimo corporal dramático, pero mezclado con la escuela de Marceau. De marzo. Te fijas que eso es, podríamos hablar mucho Sí. rato de eso, de lo que es el mimo corporal dramático de Etienne Decroux, ¿no es cierto? Sí, el de... Y Marceau. Una de las cosas maravillosas que tiene Mauricio Celedón es que él pudo trabajar directamente con Decroux y con Marceau. Y además fue ayudante de Marceau durante mucho tiempo, trabajó en su compañía y acompañó a Marcel Marceau en muchas giras. Trabajó mucho con Marceau. Entonces era mimo, y a mí me maravilló porque yo soy un hijo de la televisión. Yo siendo niño, a mí me tocó, yo nací con la televisión. Para ustedes puede parecer algo, pero yo nací Cotidiano, claro. con la televisión. Entonces los monos animados, Tom y Jerry, o sea, yo soy fanático de Tom y Jerry, hasta el día de hoy yo veo Tom y Jerry. Buenísimo. Entonces Tom y yo Jerry. yo digo, esto es Tom y Jerry, ¿te fijas? Claro. Era lo primero, la o sea, música. esto es Tom y Jerry, decía yo. Y después, claro, y más encima, yo viví en Francia, y Marceau en Francia es una institución. Y yo vi durante muchos años, cuando viví en Francia, los días viernes, cuando yo viví en Francia había solo 3 canales de televisión. Eran los 3 canales públicos. Y Canal 2, los días viernes en la noche, tenía Cine Club. Y durante 3 años yo vi una infinidad de películas mudas. Vi todo el cine alemán de los años 30, o sea, era increíble, y con un señor que presentaba eso, y antes que empezara la película, daban un corto de 5 minutos, creo que duraba, de Marcel Marceau, antes de la película. Y cuando yo veo eso digo, oye, pero si esto yo lo conozco, yo lo vi en la tele, ¿te fijas? Yo lo vi en la tele, ¿te fijas? Yo lo vi en la Tom y Jerry, el mismo Marceau, yo conozco esto. Y era, claro, Nosferatu el vampiro, ¿cómo se llama? Doctor Caligari, qué sé yo veía eso, ¿te fijas? Porque yo crecí viendo esas cosas. Como les conté hace un rato atrás, yo era un niño medio monstruo, ¿te fijas? Entonces me veía esas cosas. Entonces, pero me molestaba la música, ¿te fijas? Claro, porque de nuevo, lamentablemente mucho teatro no le da la importancia que debe tener la composición musical. ¿Te fijas? Como que viene después o viene de mano, Un adorno. pero son pocas las compañías de teatro que de verdad le dan desde el inicio, aunque no suene la música, los movimientos, el movimiento de los colores en la escenografía, la iluminación, cómo se habla, eso es una composición musical porque son sonidos, son vibraciones. Tiene su ritmo también. Por lo tanto, tiene tempo, tiene pulso, tiene dinámica, tiene textura, ¿te fijas? Y si no se sabe que eso es la esencia del lenguaje de la música, y la música lo viene estudiando hace 1000 años, hay 1000 años de teoría musical que avalan todo eso, o sea, no se puede dejar pasar. Entonces, para mí, yo veía eso y decía, pero no va, es tan bello eso, ¿y por qué? ¿Por qué no hace? ¿Te fijas? Ay, tritando el ojo. Claro, entonces, claro, y de repente se detiene. Y Mauricio se había quedado parado al lado mío, y yo acababa de conocerlo. Y yo le digo, ¿pero por qué paran? Sigan, si esto está bonito, le digo yo. Y me dice, porque no podemos continuar, me dice. ¿Y por qué? Me dice, porque ahora viene una escena
¿De qué se trataba esta historia? 8 horas es la historia de las huelgas de Chicago que dan inicio el 1 de mayo, a las matanzas de los obreros. Entonces, contaba todo eso, la hilandera, pero todo el mismo, una obra maravillosa, maravillosa, muy lindo, muy simple, muy... que yo creo que son las cosas más lindas cuando hay tanta técnica, pero no se ve la técnica. Desaparece, no se nota la técnica y parece que fuera hecho como por magia, arte de magia. Pero no, detrás de eso hay horas y horas y horas y horas y horas, miles de horas de trabajo, ¿te fijas? Pero se ha trabajado tanto que no se ve. Es como una orquesta, que tú dices, oye, qué linda esta música, pero no te das cuenta la cantidad de horas y de años que esos músicos vienen preparándose para que esa nota sea perfecta, ¿te fijas? Entonces yo vi eso ahí. Vi eso y dijo, esta gente trabaja, dije, esta gente sabe lo que está haciendo. Hay un lenguaje detrás de esto. Yo no sabía, eso mismo te iba a decir, yo no, hasta el momento yo no sabía nada de Crooning, no sabía nada, no, ¿te fijas? Pero se veía trabajo. Dije yo, esta gente trabaja, qué maravilla, ¿te fijas? Claro. ¿Y por qué no sigue? Y me dice, no, que no podemos seguir. Y me muestra que ahora viene una escena donde vienen los jueces y aparece Agustín Letelier de nuevo, Agustín Letelier, Renzo Briceña, Carlos Araya, que había trabajado yo con ellos en Vida, Suerte y Regreso del Teniente Bello, que eran de la Chile y de la Escuela de Teatro de la Chile, y salen vestidos de cuervos, y caminaban como cuervos. Y eran los jueces que iban a condenar a estos anarquistas para condenarlo a la horca. Y me dice, y yo le digo, pero ¿por qué no pueden hacerle la música a esto? Si son unos cuervos, caminan como pájaros. Me dice, porque los músicos no pueden, claro. En ese tiempo era una enormidad de gente. Habían, no sé, no me acuerdo bien, 12 o 14 personas, músicos, y cerca de 30 y tantas personas actores. Era una enormidad de gente. Pero le dije, pero si eso es un ritmo compuesto, le dije, ¿te fijas? Claro, yo vengo de la formación. Entonces, digo, pero mira, y había un teclado, le pedí permiso al tecladista y empecé a tocar. Tum, tac, tac, tum, tac, tum, tac, tac, una cosa, Bartók, Bela Bartók. Tum, tac, tac, tum, pum, pum, pam, pam. Y claro, y era como caminan los pájaros, po. Y empiezan los tres a improvisar inmediatamente porque la música les permitía ellos instalarse y generar la improvisación, que es el concepto de improvisación que viene de la escuela de Arias Mushkin, de donde venía Andrés Pérez y Mauricio Celedón. Sí. Yo eso lo aprendo después. Y que viene, ¿y de dónde viene? Viene de la India. En la India se trabaja de esa manera. Bueno, Meyerhold también tiene como un poco del compendio de... Pero viene de la India. Claro, es toda la tradición para atrás. Yo en ese tiempo no sabía nada de eso. Pero empiezo a tocar Bela Bartók, el ritmo a lo Bela Bartók, acordes por novena, ¿te fijas? Muy disonante, claro, porque eran personajes atroces. Harto color, claro. Eran atroces, pues te fijas, unos tipos feos. Entonces no podías ponerle armonías bonitas, pues. Tenía que sonar desagradable. Obvio, acordes con novena, con trecena, te suena inmediatamente un acorde, claro, y más encima con un ritmo. Entonces, y empieza la improvisación y armamos la escena. Entonces le digo, si usted me permite, yo le puedo mostrar a los demás músicos lo que tienen que hacer. Y armamos. Entonces le dije, había una... Y ahí estaba la Jani, la Alejandra, la Jani, que estaba recién, ella venía de estudios de arte, de dibujo sobre todo y de pintura, y estaba aprendiendo a tocar saxofón, y había un clarinetista bastante bueno. La Jani, mira qué lindo, la Jani, posteriormente, no sé si todavía sigue siendo, es la baterista de La Pato Gallina. Sigue siendo todavía. Es la compositora, la directora musical. Y ahí estaba niñita, estaba recién aprendiendo. Y le digo, ya, mira. Entonces le dijo, mira, aquí está la base armónica y sobre eso vamos a hacer unas gallinas. Gallinas, le digo. Y empiezan a tocar como gallinas. Entonces dije, no se preocupen de tocar bonito. Toquen feo. ¿Te fijas? Porque la escena es fea. Tienen que tocar feo. Y armamos la escena. Y ya terminamos la escena, todos felices. Le dije, ya, bueno, pero ¿dónde está la caja de ritmo que yo vengo a programar? Claro. Y no era verdad, ¿te fijáis? Sino que lo que ellos querían que yo fuera para que me quedara trabajando con ellos. Entonces el Mauricio me dice, no, si la verdad, me dice que la verdad que esto fue una trampa para traerte para acá y podemos ir a conversar. Y nos fuimos a un bar a tomar unos tragos, unos copetes,
a conversar. Y ahí me contó su historia, te fijas, que había estudiado con Martín de Cruz, con Marcel Marceau, y dije, yo conozco a Marcel Marceau, yo lo veía en la tele, ¿te fijas? Yo era un niño de la tele, pues, ¿te fijas? Yo lo veía en la tele. Y claro, y empezamos, claro, y enganchamos, porque él venía con una cultura francesa que yo tenía. Entonces él me decía cosas que yo entendía, ¿te fijas? Y me hablaba de cosas que yo conocía, pues yo había crecido en esa cultura, ¿te fijas? Entonces él decía, sí, pero esto se hace de esta manera, se hace, claro, porque los franceses igual piensan de otra manera que nosotros. Tienen otra manera de pensar, de trabajar, de vivir, ¿te fijas? Que a mí me gusta mucho. Entonces, y yo le digo, me dice, pero ¿por qué tú tendrías tiempo de venir con nosotros? Le dije, sí, pero yo estoy ocupado, yo podría venir dos veces nomás, un ratito. No importa, ven. Entonces empecé a ir 2 veces en la semana, que se transformó en 3 veces, y llegó un momento que cuando ya se estaba terminando la obra, que llegamos a la conclusión natural, yo creo que todos hemos vivido esa experiencia, que te das cuenta que hay demasiada gente. Y que hay gente que tira para atrás. No porque quiera, no por mala voluntad. Porque no puede nomás. ¿Te fijas? Porque si yo quiero ponerle un nivel, tenemos que estar todos aquí, con las mismas ganas, pero también con la misma cantidad de estudios. Porque si yo te digo algo y tú no me entiendes, o sea, si vamos a hacer una escuela, no hay ningún problema, yo te puedo enseñar. Claro. Pero si vamos a hacer una compañía que quiere proyectarse profesionalmente, no es una escuela. Y a veces se comete ese error. De somos amigos, que somos buenas personas, entonces ¿cómo le voy a decir? Porque se va a dañar, se va a poner triste. Pero para generar arte de nivel profesional o de alto nivel, tú no puedes tener esos miramientos. Y no se trata de que tú eres un monstruo ni que eres mala persona, no, sino que simplemente es así. Si no, no se va a ninguna parte. Oye, hablando de eso, ¿qué opinión te merece o cuál es tu reflexión de que hoy en día no hayan en general tantas compañías? Porque de que hay las deben haber, pero en general no hay compañías que uno reconozca como a grandes rasgos que son un piño de gente que esté trabajando, como que es difícil hacer compañía hoy en día. Es difícil mantener un trabajo tantos años, sobre todo como las relaciones entre la gente. Precisamente lo que está hablando. Mira, yo tengo una visión de eso, yo tengo una opinión sobre eso. Esta transformación del arte teatral que ocurrió a principios de los años 90, donde estaba el Gran Circoteatro con el Andrés, donde estábamos nosotros con el Teatro del Silencio, donde estaba el Andrés del Bosque con el Circo Imaginario, donde estaba, ay, se me olvidó, ¿cómo se llamaba? Gemelo. Teatro Cinema. Teatro Cine, no. La Tropa. La Tropa. Que eran fueron como las 4 grandes compañías que cada uno con una poética muy distinta, pero con bases muy similares de trabajo, que es gente muy joven en ese momento, éramos muy jóvenes en ese momento, pero que veníamos de un momento muy rudo, que a todos nos tocó vivir en carne propia la dictadura, la pobreza, pasar hambre, pasar frío, pasar hambre de verdad, estar varios días sin poder comer, porque no teníais cómo, ¿te fijas? Entonces, cuando te encontramos era, ¿vamos o no vamos? Pues, para terminar, y después te explico lo que viene, mira. ¿Por qué tengo esa teoría? Mira. Llegó un momento en que era mucha gente. Entonces, en vez de poder progresar, estaba estancado el trabajo. Porque había que esperar a otras personas que pudieran aprender para poder llegar. Imagínate en un músico, que tú tienes un nivel que tú dices ya, esta persona puede tocar estos acordes, estas melodías, pero tienes otros que no saben ni tocar acordes ni melodías. Ya, por supuesto que te puedo enseñar, pero voy a tener que esperar cuántas semanas o cuántos meses para que tú llegues a la altura, al nivel de los otros. Lo mismo pasaba en el elenco de actores, que tenías un grupo de un nivel pero impresionante. Y tenías mucha gente que estaba allá abajo, que tenía mucha energía, muy solidario, bellas personas.
pero ¿cómo hacemos para esperarlo? Porque tenemos que ir. Claro. No podemos, porque si seguimos esperando, pasó la vieja. Porque así funciona en el arte. Es ahora, no es mañana. ¿Te fijas? Y en eso hay que ser, no es ser rudo, es ser disciplinado. Hay que ser claro en eso. Entonces en un momento, me acuerdo que Mauricio me dice, Jorge, ¿podemos ir a caminar? Nosotros estábamos en el pedagógico, pero fuimos a caminar por esos parques, ese parque que tiene el pedagógico. Y me dice, esto no da para más. Yo le dije, no da para más. No podemos seguir en estas condiciones. Y me pregunta el Mauricio, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que echar a todas las personas que no pueden estar a la altura de lo que nosotros queremos. Y me dice, yo opino lo mismo que tú. Vamos, volvimos. Llamamos a todo el elenco, a toda la gente, y empezamos. Y fue terrible. Es una experiencia más dolorosa que yo tengo en mi vida, pero que si tú no lo haces, no, hay que hacerlo. Entonces decirle, lo siento mucho, pero tú no puedes estar aquí. Tienes que ir, toma tus cosas y ándate al tiro. Lo siento mucho, tú no puedes estar aquí, toma tus cosas y ándate al tiro. O sea, 3/4 partes de la gente que estaba ahí se tuvo que ir esa La noche. gente fue ruda, imagino, también. Y yo creo que muchas nos siguen para usted. puteando y odiando hasta el día de hoy. Y hoy, perdón que me interrumpa. ¿Qué? pero Por favor. Desde la dirección pregunto una pregunta de público. Hoy, ¿cómo se vería eso en una compañía? Me pregunto, como desde afuera, muy inquietamente. Es que a eso quiero llegar. A eso quiero llegar. ¿Te fijas? En ese momento fue súper rudo, rudísimo. Ese elenco que quedó, ese grupo humano que quedó ahí, terminamos en 8 horas, ¿te fijas? Nos permitió, gracias al apoyo de Willy Odó, Willy Odó, que en ese momento, cantante, uno de los fundadores de Quilapayún, que en ese momento era el director del Departamento Cultural de la Municipalidad de Santiago, Willy nos compra una gran cantidad de funciones en plaza, en poblaciones, y ese dinero, y en ese momento que nos compra él, llega una propuesta del Instituto Cultural Francés que celebraban los 100 años del nacimiento de Arthur Rimbaud, y nos encargan un pasacalle. Un pasacalle. No, una pasadita para hacer una feria del libro para que la gente, ya, ustedes pasen por ahí. Y empezamos nosotros a leer, ¿te fijáis? La mayoría de nuestros colegas chilenos no tenían idea de quién era Rimbaud. ¿Te fijas? Yo lo estudié en el colegio, yo me tuve que aprender de memoria, en la educación francesa tenías que en ese tiempo de aprender de memoria cierta cantidad de poemas, ¿te fijas? Rimbaud sabía quién era, ¿te fijas? El poeta que a los 17 años cambia la poesía de lengua en Occidente a los 17 años, termina de escribir a los 17 años, y a los 17 años cambia la poesía en el mundo, a los 17 años, ¿te fijas? Entonces era la persona, en el nacimiento de la democracia, se acababa de terminar la dictadura, era el muchacho que te venía a decir, para allá, y la vida es la vida, y vívela con todo, y si en el camino te tienes que morir, te mueres. ¿Te fijas? Ese era Rimbaud, y nos cae en la mano. Chuy. Y nosotros lo miramos, esto no es un pasacalle, esto es una obra. Claro. Eso es una obra. ¿Y cuál fue? Y Mauricio ahí tiene esas cosas que llegan así, y dice, ya muchachas, muchachos, aquí vamos a hacer esta obra en 2 meses. Tenemos estas funciones que nos van a dar un poquito de plata, tenemos este poquito de plata que nos está dando, pero no nos alcanza. Pero aquí, el que quiere quedarse, tiene que renunciar a todo. Si no tiene dónde vivir, duerme en la sala de ensayo. Nos conseguimos un teatro en ruinas, que estaba allí en Yungay, que era un teatro de un sindicato, pero que se había derrumbado para el terremoto del 85, y nunca más lo reconstruyeron. Nos dijeron, hay un teatro en ruinas, si ustedes quieren ocuparlo, vayan. Partimos, empezamos a sacar los escombros, la Municipalidad de Santiago a través de Willy Odó mandó unas máquinas para sacar las cosas más grandes, recuperamos el piso del teatro, un par de salas más, una sala para costura, una sala para guardar los instrumentos más caros, las cosas. ¿Te fijas? El patio para poner los tambores, ahí la Maite puso los tambores para ir teñiendo tela. Ya. El que no tiene dónde vivir, duerme aquí, vive aquí. Pero aquí necesitamos a la gente desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y en 2 meses vamos a hacer una obra. Si no, ¿y cómo comemos? ¿Cómo comíamos? Hacíamos grupos que partían a recorrer las ferias, a pedir apoyo en las ferias. Amigos que se dieron cuenta de esta locura que estaba sucediendo ahí, que empezaron a llegar con pan.
un muchacho, un actor, Felipe, que después volvió al Teatro Escenario posteriormente, que estuvo en transfusión y que después su padre le prohibió, porque su padre tenía unos galpones en Lo Valledor y vendía al por mayor leche, queso, de todo. Y le dijo, tú no vas porque tú tienes que hacerte cargo de mi negocio. Y Felipe en ese momento no se atrevió a irse en contra de su padre, pero Felipe llegaba cada 15 días con la camioneta de su papá, llena de leche, yogur, queso, pan. Le dijo, yo no puedo estar aquí, pero yo traigo claro, comida, le dijo. ¿Te su fijas? aporte iba a la compañía. Y ustedes denle. Y otras personas que llegaban y donaban otras, porque se dieron cuenta, había un grupo humano absolutamente trastornado, que trabajábamos de las 9 de la mañana, y a las 9 de la mañana empezaban las clases con profesores de danzas afro, nosotros estábamos tocando los tambores, después, te fijáis, después en la tarde, al almuerzo, con lo que había, se comía, se descansaba un poquito, y a las 2 de la tarde a 9 de la noche, vamos trabajando. Pero con un rigor donde ninguno le permitía al otro flaquear. Porque estamos entregándolo todo. Oye, sí, ¿te fijas? Puede que nos vaya mal, puede ser, pero lo estamos dando todo. Vamos a ver qué va a pasar con esto. Y estuvimos todo el invierno. Yo me acuerdo que nos caía el agua. Yo tenía que correrme. Después terminaba el ensayo. Yo me quedaba después sentado haciendo los arreglos para el otro día, preparando la música para el ensayo. Varias noches me quedé dormido al lado de los teclados, durmiendo ahí. Y mis compañeros igual. Y todo el mundo haciendo el mismo esfuerzo. El mismo esfuerzo. O sea, se deja todo. Esa fue la consigna. Y en 2 meses y medio teníamos Mala Sangre, que se estrenó detrás del Museo de Bellas Artes sin tener el final. No teníamos el final. Porque había que hacerlo, porque había el compromiso que iba a estar ese día, y no teníamos el final. Y nos fuimos en un camión de la municipalidad con todas las cosas. Clásico igual no llegar con el final. Y en el viaje yo diciendo, Mauricio, ¿cómo terminamos? No, si nos queda tiempo ahí mientras instalamos para hacer el final. Y fue imposible porque, imagínate, el sonido era precario. Lili Candia, que le agradezco hasta el día de hoy, la gran mecena que nos prestaba sus poquitos equipos de audio, nos puso los equipos de audio. Carlos Irarrázaval, que trabajaba con él, que fue a hacernos el sonido, inventando cosas. Los instrumentos eran miserables. Yo me acuerdo que el atril de mi teclado era un tambor de cartón, de esos tambores de cartón, porque no teníamos. Ahí, pero el espectáculo es impecable, impecable. Entonces nosotros empezamos a entrenar y cuando ya eran las 4 de la tarde empezó a llegar la gente y se empezó a llenar. Mauricio, ¿y a qué hora podemos ensayar el final? Le decía yo. No, parece que no vamos a poder, ¿te fijáis? Y llegó gente y se llenó. Ya, vamos nomás. ¿Cómo llaman a la gente? ¿Pasacalle? Yo no me acuerdo cómo fue esa Ya. primera convocatoria, no me pregunten, no sé, pero llegó una enormidad de gente. Y partimos con el Mala Sangre, ¿te fijas? Y partió ese poeta si ustedes la ven todavía, la pueden ver en YouTube, es una obra donde los actores corren durante 1 hora. Corren y saltan y sale el personaje, y salen los africanos, y corren. Éramos nosotros al inicio de los 90. Corramos, vamos allá, no tenemos otra posibilidad. No nos queda nada, porque nosotros no vamos a tener derecho a la democracia. Lo van a tener los jóvenes que vienen después, nosotros no. ¿Te fijas? Por eso ya estamos cagados, porque estos primeros años, ¿qué va a pasar? Con Pinochet de general en jefe, con nosotros no tenemos, por lo tanto, o la ganamos a combo, o... Era no. todo en la medida de lo posible. Si la democracia sobrevive, la van a tener los jóvenes que vienen después. Nosotros no. Por lo tanto, teníamos que correr. Y Mala Sangre es eso. Fuerza, absolutamente panqueta, son una energía de póngale, ¿te fijas? Y de repente fue una cosa que la gente se maravilló. No sé cómo terminamos porque fue improvisación el final, o sea, era cosa de vamos, y con las manos, yo me acuerdo Mauricio allá y yo acá, otra más, vámonos, ya terminamos, ¿te fijas? Después se mejoró, por supuesto se hizo el final, y Mala Sangre fue una obra que nos dio de vivir durante 5 años, que la vieron cientos de miles de personas, no miles, cientos de miles de personas en América, en África, en Europa, y donde llegábamos era una locura, ¿te fijáis?
Y la gran diferencia que fue que por otro lado iba la Negra Esther, pero la Negra Esther, claro, la Negra Esther afuera de Chile era una obra chilena. ¿Te fijas? Y la gente la iba a ver porque hablaban, nosotros no hablábamos, no teníamos palabras. Y la música Era muy distinta. Era, te fijas, con sintetizadores, con batería, con saxofones. Lo otro no era cueca, es muy lindo. Yo no digo, la Negra Esther es una preciosura. Pero cuando llegamos a Europa la primera vez, se me acercaba la gente y me decía, oye, pero yo venía a ver charangos, quenas, Claro, que la idea y me es- encuentro con esto. Decía, ¿te fijáis? ¿Y de dónde salieron ustedes? ¿Te fijáis? ¡Oh! ¿Te fijáis? Entonces se creó una... Claro, bueno, y reventó y se transformó en lo que se transformó. Y que dio, como te digo, Mala Sangre se duró durante 5 años. ¿En qué año se estrenó Mala Sangre? 91, 91. 91, y de ahí partió y recorrimos, o sea, los mejores festivales que te puedes imaginar a nivel mundial, partiendo, por ejemplo, en ese tiempo el Gran Festival de Bogotá, que era uno de los festivales más grandes del mundo, donde nosotros trabajábamos a tablero vuelto, o sea, la gente afuera gritando, queremos entrar, queremos entrar. Fue una locura. Venezuela lo recorrimos entero con Mala Sangre, Canadá, Suecia, Holanda, pero por todos lados, Bélgica por todos lados, Francia, España, o sea, Túnez, o sea, era una... Y donde llegábamos era una cosa, entonces fue realmente un... O sea, fue como los Rolling Stones, ¿te fijas? O sea, nosotros llegamos a hacer giras de 6 meses con un camión con containers de 5 toneladas de material, un bus para 36 personas, durante 6 meses recorriendo carreteras, y vamos. Claro. ¿Te fijas? Con 2 obras, con Mala Sangre y con Tacataca Mon Amour, que fue la obra que hicimos después. ¿Te fijas? Y fue creciendo eso a medida. Después Nanaki, te fijas que era sobre Antonín Artaud, que ahí yo ya me fui una Tacataca cosa... es donde sale Einstein, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Te fijas? Y cada vez te fijas empujando más y lamentablemente, claro, y en Chile nosotros teníamos un apoyo del público impresionante. No así de la crítica y de la academia, que se nos ¿Por fue qué? siempre en contra. ¿Qué les decían? Muy pocas veces tuvimos apoyo ahí, porque nosotros estábamos en la calle, po. Éramos teatro popular, pero un teatro popular, te fijas, o sea, a ese nivel, pero nosotros siempre decíamos, nosotros teatro popular, es para allá, donde esté la gente. Entonces no, te fijas. Y por eso mismo, por ejemplo, hay muy pocas notas de prensa. Por ejemplo, nosotros estuvimos en el gran festival en Túnez, en Cartago, se llama el Gran Festival de Cartago, que es en las ruinas del teatro de Cartago, ahí, en el afiche, Pavarotti, Pina Bausch, Teatro del Silencio. Ahí, o sea, a ese nivel llegó el Teatro del Silencio y aquí nunca lo dijeron. Y nosotros donde íbamos, éramos compañía, en ese tiempo éramos casi todos chilenos, casi 90%, 95% éramos chilenos. Pero aquí nunca dije, oye, esos cabros, mira lo que están haciendo. Nada, ¿te fijáis? Nada. Entonces, lo mismo que le hicieron al Andrés. ¿Te fijas? Lo mismo que le hicieron al Andrés. Y de ahí viene la pregunta que viene. ¿Y qué pasa después? Nosotros no teníamos otra alternativa. No había otra alternativa. Era vida o muerte. ¿Te fijas? Al morro de Arica, vamos mierda. ¿Te fijáis? Vamos mierda. Si no había más alternativa. Y también, te fijas, esa posibilidad, así como el Circo Teatro con el Andrés, que se junta ese elenco increíble, nosotros un elenco de gente a 100%, el Andrés del Bosque que arma las 7 vías del Tónica Luca, ¿te fijas? Los gemelos, ¿te fijas? La tropa. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? La trampa del neoliberalismo, pues. ¿Te fijas? Los 17 años de dictadura, el sistema no cambió. Entonces, ¿cuántas generaciones se fueron naciendo en este sistema de individualista, donde gano yo, donde prima más lo material que... O sea, ¿cómo me voy a desprender de todo? No, pues, yo tuve una experiencia terrible hace unos años atrás con un actor que me dijo, no, es que si yo no tengo un teléfono de no sé cuánto, yo tengo... ¿Cómo así? Porque pues yo encaré una vez un tipo mucho más joven que le dijo, oye, pero trabajemos. Me dijo, no, pues es que yo tengo que tener otras cosas, entonces yo tengo solamente tantas horitas para trabajar con ustedes. Entonces hoy día, claro, y te empezaste a encontrar con gente con una, quizás feo lo que voy a decir, ¿eh? Una actitud más mercenaria del oficio.
no sé si es malo o bueno, pero no sé. Pero es que pasa también con la lógica del fondar, ¿no? Como que el fondar también... El fondar fue desastroso, porque hizo pelear a todo el mundo con todo el mundo, a ganarse, y claro, y las compañías que se crean para el fondar, y si ganamos el fondar, hacemos la función del fondar y chao, porque yo me voy a ir ahora a otra pega. Al otro fondar. ¿Te fijas? Se dejó de trabajar para el público. Se empezó a trabajar para el fondar, para la plata del fondar, no para el público. O sea, el teatro, la música siempre ha sido con el público. Si yo no tengo público, no vivo, pues. Es lo que dice siempre Ariel Moshkin. Si el público ya no viene a ver nuestras obras, no tenemos más teatro, pues. Sí. Bueno, y es lo que mucho se comenta claro. En general con las compañías, que no hay nuevos públicos, ¿no? Porque ya no se trabaja. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Significa que tienes que dejar tus investigaciones para complacer? No. Pero sí tienes que pensar que tiene que venir el público. Cuando empezamos la primera temporada de Mala Sangre, las primeras funciones llegó mucha gente, pero después nosotros dijimos, bueno, pero ahora hay que empezar a cobrar. Porque si no, ¿cómo vivimos? Si nosotros éramos 23 personas, 23, ¿te fijas? Y que estábamos todo el día metidos ahí. Bueno, pero tenemos que ganar algo. Ahí aparece en ese momento Carmen Romero y Evelyn Campbell, que venían de haber sido las productoras de La Negra Esther. ¿Te fijas? Y se acercan a nosotros y dicen, oye, la obra de usted es impresionante, nosotros podemos ayudar en la producción. Perfecto, vamos. Entonces, un ruedo a cobrar tickets, pero resulta que en la primera función llegaron, ¿cuántos? 10 personas, estaba todo vacío. Entonces, Mauricio nos mira a todos y nos dice, ya chiquillos, hay que ir a buscar el público. Entonces, con la mejor pinta, los mejores vestuarios, te fijáis, la banda adelante, y nos pegamos un pasacalle, no sé de cuántas cuadras, pero llegamos con una cantidad de gente y se nos llenó la carpa. Fuimos a buscarlo, pues, y llenamos. Entonces ya, todos los días, entonces la obra duraba 1 hora y hacíamos 1 hora y media de pasacalle. O sea, imagínate al final. El esfuerzo. Pero si no, no teníamos público, y si no, teníamos que ir a trabajar en otras cosas, y se acababa el montaje. Y eso permitió aguantar, te fijáis, ¿cuánto? Los primeros 3, 4 meses, hasta que llegó la primera invitación, ¿te fijáis?, para irnos al Festival de Aurillac en Francia. Que llegamos como los niños pobres del festival. Los niños pobres. O sea, llegamos nosotros allá y me acuerdo que el director del festival nos reunió y nos dice, bueno, bienvenidos, le dice, aquí ustedes vienen, aquí están las mejores. Ustedes están allá abajo, están recién empezando. Literal. Al tiro. De ustedes depende dónde van a llegar. Y nos mandaron a nosotros a un estacionamiento de autos entre medio de puro edificio. De día, porque no merecíamos que gastaran en luces nosotros, si no nos conocía nadie. No nos conocía nadie. Con una amplificación la más barata. A todo sol, a 1 hora, en pleno verano. Nosotros, vamos, pues listo, no hay un problema. Ya, pero vamos a hacer pasacalle. Festival de Aurillac, una ciudad pequeñita que está en el centro de Francia, en medio de las montañas, pero durante el festival, que dura 1 semana, llegan más de 50.000 personas. Y se instalan ahí. Es un festival donde está la Royal Deluxe, está Opósito, las mejores, Fura del Baus, las mejores compañías que tú te puedes imaginar están ahí. Y nosotros, claro, estábamos allá, pero estábamos ahí, pues. ¿Te fijáis? Entonces nosotros decíamos, ya, vamos. Y nos pegamos en pasacalle, en pleno sol, así. Vamos. La gente, y a tal hora vamos a estar allá, lejos, por favor, tiene que tomar el bus para ir para allá. Vaya. El primer día llegó un montón de gente a ver estos chilenos, ¿qué están haciendo allá a todo sol? Y nosotros, aquí vamos y vamos a dejarnos, nos vamos a hacer mierda aquí. Y si hay que morirse, se muere el que se muere. Pero la energía tiene que estar al cielo. Y partimos, te fijas, y la gente se volvió loca. Al día siguiente tuvimos el doble de público. Teníamos 3 funciones. Al tercer día, la gente empezó a pedirle a las personas que vivían en los edificios, en las torres, que los dejaran mirar por la ventana, porque ya no cabía gente en la plaza. Terminó la función y llegó el director del festival. Y nos aplaudió. Chiquillos, se ganaron 2 funciones más en el centro de Aurillac, con sonido, con iluminación, con todo. ¿Te fijas? Y nos fuimos al centro de Aurillac, ahí de todo lujo, con todas las compañías invitadas de público, y ese año fuimos elegidos la compañía revelación del festival. Y se nos abrió la puerta para todo el mundo.
porque ahí estaban los programadores de los mejores festivales de todo el mundo. Y por eso el director lo mandó para allá. Po. Digo, vayan, gánensela, sepan lo que... Porque toda esta gente ha hecho lo mismo. Nadie parte inmediatamente arriba. Todos parten barriendo. Y por eso nos mandó para allá. Que es como lo que hace el Ariane Pero Muschkin, claro, un poco como ¿te en fijas? su teatro. Y nosotros nos ganamos y demostramos que éramos capaces. ¿Te fijas? Con los años se cumplieron 20 años del Festival del Teatro de Orellaque, el Festival Internacional de Teatro de Calle de Orellaque. Y se hizo una encuesta en el público para ponerle nombre a las plazas donde se presentan las compañías. Las obras más significativas de los 20 años. Y el público votaba y esa obra, el nombre de esa obra iba a ponerle el nombre a una plaza de Orellaque. Y hay una plaza que se llama la Plaza de Carme, que es la plaza principal, donde se presenta el Royal, se presenta Teatro del Silencio, que se presenta hace mucho tiempo ahí también. Generalmente estrenamos nosotros ahí. Y esa plaza se llama Plaza Mala Sangre. ¿Te fijas? Pero acá nadie lo sabe. No, po. ¿Te das cuenta? Bueno, pero ahora lo van a acá saber. nadie lo sabe. Ahora lo van a saber. ¿Te fijas? Ahora lo van a saber. Acá nadie sabe. Entonces, la pregunta tuya, ¿qué pasa? ¿Por qué ahora? Pues yo pienso eso, que el neoliberalismo caló tan hondo en tantas generaciones de chilenas y de chilenos, que por supuesto que también caló en los artistas. Pues. ¿Te fijas? Y ya no hay un sentido no hay tanto sentido de grupo, sino que siempre debemos ser individuales, porque si no, no podríamos crear. Pero cuando vamos a un grupo, vamos al grupo, ¿te fijáis? ¿Y cuánto estoy dispuesto a dejar? El Fondar creó la ilusión de que siempre debe ser todo subvencionado. Pero empecemos a mirar en la historia. El arte siempre ha sido a costa de frío, hambre, incomprensión, mala leche, y después de años y quizás de siglos dice, oye, Leonardo da Vinci que era bueno, ¿ah? Oye, Miguel Ángel, mira. Pero el tipo casi se mató de soledad, po. Sí. Y sigamos avanzando, ¿fijáis? Entonces, pero se inventó un mundo irreal, mentiroso, fantasioso que es el Fondar, que no es de verdad, pero resulta que no hay público. No hay público. Y si no hay público no existimos. Sin público no existimos. ¿Te fijas? Porque si no tenemos la relación con el público, no existimos. No hay relación. Oye, Entonces, Jorge, ahí para mí hay una... como para No sé si te contesto la pregunta. Sí, por supuesto. Como para ir cerrando un poquito ya, Jorge, algún mensaje precisamente a raíz de esto, como que te gustaría entregar a raíz de toda tu experiencia, de todo lo que nos has contado hoy día aquí en Lo Tuyo es Puro Teatro. Cerremos con algún mensaje, si gustas, que te gustaría entregar a la gente, a toda la gente que hoy día está haciendo teatro, y no solo teatro, arte escénica en general, se está dedicando al arte, a la música. Yo creo, mira, yo vengo, tú sabes que yo soy profesor de niños en colegio, pero también desde el año 99 que he hecho clases en escuelas de teatro, La Chile, Arci, Diego Portal, la UDD. He trabajado en todo, haciendo clases de rítmica, de música, de musicalidad, de la concepción de la musicalidad en el arte teatral. Yo creo que tenemos en este minuto en nuestro país, y porque lo he visto, porque he tenido la posibilidad de recorrer bastante, un capital humano de gran calidad, músicos, ¿te fijas? Y músicas que tocan, o sea, ¿qué no habría dado yo a misma edad de poder tocar como tocan ellos? Con una accesibilidad hoy día a instrumentos de muy buena calidad, tecnología de punta, asequible. En el teatro también, actores, actrices con una formación bastante, o sea, mucho más desarrollada que lo que había a principios de los años 90. Hoy día tenemos una red de salas de municipios, teatros regionales, plazas que antes no existían,
espacios físicos que pueden ser ocupados. Grandioso, ¿te fijas? Con un país que tiene una naturaleza, con vistas al mar, en el desierto, donde se están realizando cosas muy interesantes. Lo que yo siento que falta en este minuto es más atrevimiento a hacer cosas diferentes. Siento que está todo muy parecido, hay un lenguaje muy parecido, en la música es todo muy parecido, en el teatro todo es muy parecido, es todo muy cuidado, es todo muy... siempre hay como el temor de pasar a llevar algo, que alguien se enoje, que alguien se vaya a molestar conmigo, porque si se molestan conmigo no me voy a ganar el próximo fondar o no me voy a ganar la... ¿Te fijas? Sí, sí. Entonces, hace mal eso. Y yo creo que falta atrevimiento, falta atreverse a pegar patadas, falta gritar, ¿te fijas? Una de las cosas que yo sigo admirando de mi generación es justamente el haberse atrevido a romper todo lo que había que romper. Haber avanzado cuando no había nada, a inventar cuando no había nada y pararse de igual a igual donde sea. Nosotros llegamos, yo me acuerdo, llegamos por primera vez a Francia al Festival de Aurillac, envolviendo las cosas con plástico, con amarra, con cajita, con unos teclados que me acuerdo los técnicos se acercaban y me decían, ¿y esto todavía suena? Si me vaya a ver cómo suena, le decía yo. Con una batería, Nelson Roja con una batería que era así, ¿te fijas? O sea, y nos miraban así, me decían, oye, ¿y esto? ¿De dónde vienen? ¿Te fijas? Y me acuerdo que ese año, los invitados oficiales del festival ese año era una compañía norteamericana que venía de San Francisco, Estados Unidos, que venían con robots gigantes, con máquinas, tenían computadores, era una cosa pero increíble. Y ellos inauguraban el festival. Y tenían el estadio de Aurillac de fútbol, ahí se iba a hacer la función. Entonces hicieron sus ensayos generales, todo, y la noche antes del estreno llovió, hubo una tormenta de verano, que cayó un aguacero y se mojó todo. Y al otro día llega el estreno y a los 5 o 10 minutos empezaron a salir chispas por todos lados y tuvieron que suspender la función. Suspendieronla y la gente quedó así horrorizada por el gasto de plata que se había hecho por eso y que llovió y la función se murió. Y al día siguiente estaban estos chilenos que venían con tarro, con bolsa amarrada, con teclado prehistórico, en un parking a todo sol y les dejamos la cagá. ¿Te fijáis? Y la gente saltaba y de hecho, si ustedes buscan las notas de prensa de los diarios de Aurillac, decían, claro, los norteamericanos se hundieron y los chilenos, ¿te fijáis? Triunfan y salimos en la compañía Revelación de ese año. Y nosotros, porque vamos, ¿te fijas? Entonces yo siento eso que falta, hoy día está todo, ¿te fijas? Hay buena formación, preparación, ¿te fijas? Preparación física, conocimiento, teléfono, necesito una información, la tengo al tiro, lo bajo. En ese tiempo para conseguirse había que irse a la biblioteca, si es que estaba el libro, ¿te fijas? Ahora está todo, pero falta desparpajo, falta rabia, falta voluntad de escupirle a la cara a la gente, si es que escupirle a la cara, ¿te fijas? Y sin temor. La pedra, porque yo le decía a la pedra, siempre tenía eso, ¿qué te importa, conche de tu madre? Te decía. Y la gente quedaban así. Pero ahí lo tení, sí. ¿Te fijáis? Cuando nosotros salíamos para afuera, o sea, el ruido que teníamos, o sea, teatro del silencio, nunca hubo silencio. Sonaba y ponle, pero todo el volumen. ¿Te fijas? En Aurillac hay un fan club, que ahora están todos viejos. La última vez que estuve en Aurillac me junté con ellos. Maravilloso. Están todos viejos. Y estábamos tomando en un bar, estaba Mauricio, estábamos tomando una cerveza en un bar con estos, una gente que nos sigue desde Malasangra hasta hoy. No se pierde el estreno, siempre están ahí ellos. Son impresionantes. Y me acerca uno y me dice,
Me dice, Jorge, me dice, ustedes para nosotros son como los Rolling Stones, me dijo. ¿Te fijas? Si donde vayan, ahí estamos. ¿Te fijas? Y tú decís, es verdad, po, es verdad. ¿Te fijas? Porque tú te relacionas tanto con el público que ellos se identifican contigo. Y cuando ven que tú te está corriendo el sudor y estás a todo sol, y está igual, y le haces la mejor función de la vida, porque cada función es la mejor función de tu vida. No la de mañana, es la que tú haces. Esa que tú haces es la mejor de tu vida. Cuando tú no haces la mejor función de tu vida, jubílate. Jubílate. Ya no tenés más fuerza, ¿te fijas? Y ahí te ganáis, y ahí el público, ¿te fijas? Y ahí le miráis los ojos así. Claro. Y la gente le brillan los ojos. Y ¿te fijas? Y después, porque de eso se trata, nada más que de eso se trata, ¿te fijas? Nada más. Y si gente te aplaude con cariño y te da su cariño, tú dices, hice bien mi trabajo. Ese era mi trabajo, es que esas personas sean felices. Sean felices. ¿Te fijas? Si terminan felices en todo lo que significa, que puede llorar, puede rabiar, pero es su felicidad. ¿Te fijas? Está viviendo un momento único de vida. Es lo que decía Meyerhold. Meyerhold hacía lo mismo. Ahí está. Y nada más. Mañana no existe. Por lo tanto, hoy día. ¿Te fijas? Entonces, para mí uno de los mejores regalos que... Yo he tenido muchos regalos en mi vida, he tenido mucha suerte, como te decía. He trabajado mucho, no soy una persona floja. Tuve la escuela del rigor, de estudiar. Y cuando era cabrito, yo estudiaba 10 horas guitarra, todo, y me dolía, pero seguía estudiando porque sabía que era la única manera de progresar. ¿Te fijas? Y sigo creyéndolo hoy día. Y tú sabes que yo con mis alumnos siempre hago lo mismo. Si no tiene energía, usted no puede estar aquí. Real. No puede estar aquí. ¿Te fijas? Haga otra cosa. Si se pueden hacer tantas cosas. Sí. Puede ser feliz en tantas cosas. Pero si quería estar aquí, no es para venir a pajaronear. Tenés que sacarte la mierda. ¿Te fijas? Si no, no. Y encontrarse con personas que comparten esos criterios contigo, es el mejor regalo de la vida, pues. No hay nada más que hacer. Jorge Martínez, nuestro gran invitado del día de hoy. Hoy día transitamos desde mucha historia, ¿no? Mucha experiencia, harta historia que nos sirve hoy día para reflexionar, ¿no? Como claro. Desde dónde estamos posicionados en el oficio. Mucha reflexión para las generaciones actuales que estamos trabajando en esto, que estamos intentando trabajar en esto. Y nada, pues invitarte también a que nos sigas, a que difundas este trabajo. Por supuesto. No, y decirlo, yo creo que es muy importante el trabajo que ustedes están realizando. O sea, archivar la memoria, cuidar la memoria, yo creo que es uno de los grandes desafíos que hoy día tenemos. Y sobre todo este año, donde se está tratando de borrar mucha memoria. Entonces, somos una cadena de acontecimientos. Estamos aquí porque otro antes vino y otro antes vino y otra hizo esto y abrió una puertita y a veces lo olvidamos porque no lo sabemos, ¿te fijas? Entonces lo que ustedes están haciendo aquí es fundamental. Yo invito a que ustedes sigan este programa, que lo vean, porque de verdad que las conversaciones intergeneracionales hoy día son más importantes que nunca. Creo que es fundamental dialogar, conocernos, intercambiar opiniones, ver, porque siempre estamos aprendiendo. Yo sigo aprendiendo de las generaciones más jóvenes. Yo creo que una de las cosas, ¿por qué me gusta ser profesor? Porque yo, más que enseñar, yo aprendo de mis alumnos más jóvenes. Porque yo siempre estoy viendo cómo están pensando, cómo están diciendo, cómo aprendo de mis hijos, aprendo de mis alumnos, ¿se fija? Entonces es fundamental. Entonces este encuentro acá es una ventana maravillosa a encontrarnos. Así que muchas gracias por la iniciativa que ustedes muchas tienen. Gracias a ti por venir, darte el tiempo, muchas gracias al equipo que está aquí detrás de cámara. Y le invitamos a que nos sigan en @, lo tuyo es puro teatro. Y esto lo vio porque lo tuyo es puro teatro.
Así que muchas gracias, Jorge Martínez, por estar hoy día. Gracias. Ganadas y hay. Tu raja es tan importante como tu boca. El mismo proceso a la inversa, que es el principio, nada más que el compromiso. Va a dar a las alcantarillas. El mismo proceso a la inversa, que es el principio, nada más que el compromiso.